Buenos días, grupo de química de segundo de bachillerato. Bien, vamos a repasar el primer bloque de la asignatura de química. Lo primero serían los números cuánticos. Bueno, los números cuánticos definen un electrón, ¿vale? Definen, digamos, la posición que ocupa un electrón en un átomo. Y por lo tanto el propio electrón. Por ejemplo, acordaros, el carbono, bueno, a ver, con más fácil. Bueno, sabéis que un átomo, según los diferentes modelos atómicos, bueno, primero se habló del famoso pudín de pasas, que era como un fluido con carga positiva, donde había incrustados los electrones. Luego se habló del átomo como, pues, un átomo pues como que tenía un núcleo con protones y neutrones. Teoría de Rutherford, una corrección de Chadwick, que fue el que dijo, bueno, Rutherford ya intuyó que había neutrones y Chadwick fue el que los descubrió, ¿no? Y aquí estarían los electrones alrededor orbitando. Luego llegó Bohr y dijo, sí, hay un núcleo con protones y neutrones y los electrones están orbitando, pero no a la misma distancia. Están orbitando a las distancias, pues unos más alejados que otros del núcleo, ¿vale? Y luego llegó Schrödinger y demás y dijo que el electrón no es que ande girando en círculos, sino que se encuentra en unas determinadas posiciones del espacio en un momento determinado. Tienes el núcleo, este sería el núcleo, ¿no? Y el electrón, por ejemplo, hay un electrón que puede encontrarse en toda esta zona. Pero, vale, en un momento dado el electrón puede encontrarse aquí, en otro momento dado puede encontrarse aquí, aquí, por esta zona, pero casi no lo vas a encontrar fuera de esa zona, ¿vale? Aquí se introdujo el concepto de orbital. Orbital es la región del espacio en el que la probabilidad de encontrar al electrón es superior al 99%, ¿vale? Este sería un orbital, como sabéis es el orbital P, que está orientado, pues sí, en el sistema de referencia típico X y Z, pues este sería el PI, ¿vale? Estaría en el eje Y, por lo tanto sería el orbital PI. Bien, estas son las formas de los orbitales, pues entonces definir a un electrón correctamente o un átomo significa ubicarlo. ¿Y cómo lo ubicamos? Con los números cuánticos, ¿vale? Los números cuánticos van a decir dónde se encuentra el electrón y además el spin que tiene, que es una propiedad que tienen los electrones, que habréis estudiado, que el spin, o sea, antes se estudiaba que el electrón era como una pelota, ¿no? Y que el spin era el giro del electrón sobre sí mismo. Si está girando hacia un lado, pues por ejemplo se le daba spin más un medio, y si el electrón girase hacia el otro lado, se decía que tenía spin menos un medio. Pero bueno, ahora ya se ha descubierto que esto no es cierto, aunque no estudiéis más que esto, lo podéis estudiar así porque como tampoco no se sabe muy bien, porque, o sea, lo que es un electrón, aunque esto saben que no es verdad. ¿Por qué? Porque no se le puede dar una forma definida al electrón. No se puede decir que el electrón tiene una forma esférica, porque en los resultados experimentales no coinciden con una forma esférica y por lo tanto no se puede decir que gira sobre sí mismo. Entonces estudiar o entender el spin como una propiedad del electrón, como lo es la masa, o la carga eléctrica. Y el spin, vamos a seguir dibujando al electrón como si fuera una pelota, porque es lo más fácil. El spin hace que cuando este electrón
entra a un campo magnético. Voy a dibujar otro color. Si tiene un spin, yo que sé, más un medio, por ejemplo, pues el electrón va a moverse hacia abajo. Se va a desplazar al entrar en ese campo magnético porque el electrón tiene carga eléctrica, ¿vale? Y si tiene spin diferente, menos un medio, pues el electrón va a moverse hacia arriba, ¿vale? Es esa propiedad, lo que es el spin, ¿vale? No hace falta, no nos van a preguntar qué es el spin, ni mucho menos. Entonces, los números cuánticos definen al electrón. El número cuántico principal, o n, indica el nivel de energía en que se encuentra el electrón. Cuanto más alejado, mayor es n, ¿vale? Mayor es su nivel de energía. Un electrón, pues, se encuentra girando alrededor del núcleo, ¿vale? Un dibujo más sencillo, pues, podemos poner el núcleo aquí y los electrones aquí girando. Pues este sería el nivel de energía 1, este sería el nivel de energía 2, este sería el nivel de energía 3, etcétera. ¿Que es que ahora hay orbitales? Sí, pues imaginaos, el orbital P en el nivel de energía 2 sería una cosa así, y en el nivel de energía 3, pues el PI sería así, ¿vale? Más alejado, así como el orbital es S y demás. Bien. El secundario L indica la forma del orbital en que se encuentra el electrón. Para L igual a 0 es el orbital S, para L igual a 1 sería, o sea, para L igual a 0 tendríamos el orbital S. Para L igual a 1 tienes el orbital P. Por ejemplo, el PX sería, que hay 3, PX, PY, PZ. Y para L igual a 2 tienes el orbital D, que ya es, por ejemplo, un orbital D es algo como esto. Este sería un D, no sé si me parece que es el DXY o algo así. Pero bueno, ya son combinaciones, ¿vale? Del D hay 5 y para L igual a 3 tendrías el orbital F, ¿vale? Sí, no sé qué D es, ¿eh? Puede que sea de... Hay uno que es de X cuadrado menos Y cuadrado, me parece, algo así. O de XY, no importa qué tipo de orbital es exactamente, ahí no llegamos. Bien, entonces, eso es lo que indica el número cuántico L. El número cuántico magnético, o m sub L, indica la orientación del orbital en el espacio. M sub L va desde menos L hasta más L. Entonces, para L igual a 1, que decíamos el orbital P, va desde menos 1 hasta más 1. ¿Por qué? Porque tienes 3 posibilidades, menos 1, 0 y más 1, ¿vale? Entonces, con L igual a 1, aquí, con L igual a 1, teníamos, acordaros que L va desde 0 a n menos 1, para que L sea igual a 1, n tiene que ser igual a 2, ¿vale? 2 menos 1, 1, ¿vale? El m sub L puede ser menos 1, 0 y más 1. Indica la orientación del orbital en el espacio. Claro, el menos 1 puede corresponder al px, el 0 al pi y el más 1 al pz, por ejemplo, ¿vale? Y para L igual a 2, el m sub L va desde menos 2 pasando por 0 hasta más 2. Y si os fijáis, pues tendrías menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. 5 posibilidades, porque hay 5 orbitales de... Acordaros que el P3 del D5 y del F14, ¿vale? Vale, y del S1. Bien. Y luego está el número cuántico de spin, que era lo que os comentaba, momento magnético intrínseco del electrón. Esa es la propiedad. Podéis aprenderos como que el spin indica la rotación sobre sí mismo. Esto hay catedráticos de física que todavía se lo dicen a sus alumnos, y sabiendo la verdad, porque total, nunca es muy difícil entrar a esos niveles de donde se encuentra el electrón, es tan pequeño, o sea, es
una partícula tan pequeña que va a ser muy difícil poder estudiarla nunca, ¿no? Entonces, más de lo que se sabe ahora, se llegará a saber, pero va a ser difícil. Entonces, eso, para nosotros, el número cuántico de spin es m sub s y tiene dos valores posibles, más un medio y menos un medio, ¿vale? Spin es una propiedad que tiene otras partículas, no solo el electrón, ¿vale? Bien. Entonces, como ejemplo de números cuánticos, tendríamos, por ejemplo, 3, 1, menos 1 y 2. O sea, n igual a 3, L igual a 1, m sub L menos 1 y m sub S un medio. Eso indica un electrón. ¿Dónde se encuentra? ¿Vale? Pues se encuentra en el nivel de energía 3. Si L es igual a 1, está en orbital P. Por ejemplo, el Pi con nivel de energía 3. M sub L es menos 1. Es que el menos 1, no sé si del PX, PY o PZ, pero tampoco hace falta saberlo, ¿vale? Es un P. Y luego su momento de spin, pues más un medio. Esto indica un electrón que hay en ese átomo, ¿vale? Es un valor posible. Y otro ejemplo sería, por ejemplo, el 210 menos un medio. Eso también. Un caso que no sería posible sería, por ejemplo, el 2, 2, 1, un medio. ¿Por qué? Porque si n es igual a 2, n toma valores desde 0 hasta n menos 1. Entonces L puede ser 1 o 0, pero no puede ser 2. Entonces, esto no sería viable. Ese número cuántico, no hay ningún electrón que se represente con esos números cuánticos, ¿vale? Bien. Eso es algo que os pueden preguntar, ¿eh? Pues, ejemplo de números cuánticos y decir si es posible o no es posible. Bien, ¿qué más se ve en este tema? Bien, el orden de llenado de los electrones en los orbitales. Tenéis que saber que para que se llenen electrones en los orbitales hay que tener en cuenta tres reglas. El principio de Aufbau, el de máxima multiplicidad de Hund, y el último es el principio de exclusión de Pauli, que no lo puse aquí. Bueno, voy a poner aquí... Se me olvidó. Principio de exclusión de Pauli. Bien, entonces indican cómo han de colocarse o cómo se colocan los electrones en el núcleo de un átomo, ¿vale? Se colocan de menor a mayor energía. Si pueden estar solos, pues en el mismo nivel de energía de un átomo, pues se colocan solos. Y si luego un orbital tiene que entrar otro electrón, lo hace con el spin antiparalelo u opuesto, ¿vale? Esto es como yo lo asemejo con... ¿Se me borró la otra nota? Sí. No, está aquí. Vale, aquí. Siempre lo asemejo con un hotel, ¿vale? Imagínate que somos muy vagos. Aquí hay camas de hotel en distintos pisos, ¿vale? Entonces tú llegas a un hotel y te dicen, imagínate que no puedes, te cuesta mucho subir las escaleras, ¿vale? Para ir a otros pisos que están más altos, a mayor nivel de energía. Si tú pides una cama de hotel, tú vas a coger la que esté en el nivel más bajo, o sea, la que no implique subir escaleras. Entonces tú llegarías y te pondrías aquí. Pero en una cama solo entran dos personas, ¿vale? Porque es el tamaño de una cama. Entonces, si llega otra persona, antes de subir las escaleras o quedarse ahí abajo y compartir cama, pues entra en esa cama. Pero cuando llega una tercera persona y ya no entra ahí, tendría que subir arriba, aquí. Si llega una cuarta persona, en el mismo nivel de energía, si puede no compartir cama, no la comparte. Entonces, cogería la cama siguiente, ¿vale? Otra persona más, pues tiene que subir al segundo nivel de energía. Podría subir al tercero. Sería un estado excitado. Pero
como somos muy vagos y no queremos subir escaleras, pues mira, preferimos compartir una cama. Quedamos aquí hasta que se llenan todas las camas, que el símil que estoy haciendo con los orbitales sería, se llenan todos los orbitales, entonces otra persona tendría que subir un nivel de energía y compartir otra cama, que sería otro orbital en cuanto a lo que estoy el análogo a los orbitales, ¿vale? Entonces, aquí en el orden de llenado, eso, se van llenando los electrones en los orbitales atómicos de menor energía, si pueden estar solos y si han de ocupar un orbital, como máximo entran 2 electrones, que tienen que tener espines antiparalelos. Bien, entonces con ese orden de llenado se pueden establecer configuraciones electrónicas, ¿vale? Representan el llenado de los orbitales atómicos. Por ejemplo, para un átomo con, acordaos, número atómico, número másico, vamos a suponer el número atómico, Z, número atómico, voy a hacerlo pequeño para que no, 9, por ejemplo, ¿vale? Si tiene 9 protones, que es el número atómico, tendrá neutro 9 electrones. Entonces, para colocar esto vamos al diagrama de Moller, que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que poner flechas en diagonal e ir llenando siguiendo las flechas, ¿vale? Entonces, para colocar 9, colocaremos aquí 2 y 2, 4. Y en el P este colocaríamos 5. Ese átomo, su configuración electrónica sería un S2, 2 S2, 2 P, 5. Son 5 y 2, 7, 9 electrones, ¿vale? Fijaros que llega un electrón al átomo y se coloca en el nivel 1S, porque es el de menor energía. Llega otro y se coloca también en el nivel 1S, porque no quiere subir al segundo nivel de energía, son más perezosos, es más energía y entonces se queda abajo, compartiendo un orbital, el orbital S. Pero un tercer electrón, como ya no entra en ese espacio que llamamos orbital 1S, tiene que alejarse más del núcleo, o sea, subir al nivel 2 de energía y, digamos, colocarse en el orbital S, en esa región del espacio, a lo que llamamos orbital S, 2S. Llega otro electrón, se colocaría en el S también, ¿vale? Y luego llega, es que entre los orbitales S y P hay una diferencia de energía pequeña, ¿vale? Aunque estuvieran en la misma planta, digamos que los S es como si fueran las literas. Hay un poco más, entonces se colocan en el 2S y luego se llenarían los orbitales P, PX, P y PZ. Si tenemos aquí los orbitales P, PX, PY, se llena primero uno en el PX, otro en el PY, otro en el PZ, y luego es cuando entran en los siguientes electrones aquí. Pero primero se llenan quedando un orbital en cada, un electrón en cada orbital, solos, que están más cómodos. Cuando estamos en igual nivel de energía, solos, ¿vale? Entonces, bueno, aprender a hacer diagramas de Moller, por si os mandan a hacer configuraciones electrónicas que son puntos regalados, ¿vale? Y de esa configuración electrónica lo que tenéis que saber es los electrones de la última capa, que son, en este caso, por ejemplo, serían estos, 2S2, 2P5, 7 electrones, los de la última capa, porque son los que van a tener la posibilidad de reaccionar, o sea, de irse, de compartirse con otros átomos, etcétera. Los otros, el resto de electrones del átomo ya están muy internos y no hacen nada, pero los de la última capa sí que tienen cierta tendencia a interaccionar con otros átomos. Bien. Sistema periódico de los elementos. Los electrones de la última capa son los responsables del comportamiento químico de un átomo, como acabo de decir. Bien. Eso nos lleva a las propiedades periódicas. La primera es el potencial de ionización o energía de ionización, que yo lo definí de esta manera. Dificultad de un elemento para poder arrancar un electrón de la capa más externa. Es decir, cuanto mayor es su potencial de ionización, mayor es su energía de ionización, más difícil es arrancarle un electrón, ¿vale? Entonces, por eso aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Los no metales, que están por aquí en la tabla periódica,
esto sería como una tabla periódica de mala manera, este cuadradín, esa zona que es de los no metales, tienen tendencia a captar electrones, no a arrancar, no a perder electrones. Por lo tanto, tienen una energía de ionización alta. Sin embargo, los metales alcalinos, que están por aquí, y los alcalinoterros, por esta zona en la tabla periódica, tienen tendencia a ceder uno o dos electrones en el caso de los alcalinoterros. Por lo tanto, tendrían una energía de ionización baja. El electrón que se pierde, que se arranca, es uno de los de la última capa. Bien, afinidad electrónica. Tendencia que tiene un átomo a captar un electrón, a coger un electrón, ¿vale? Como generalmente se desprende energía, el signo de la afinidad electrónica es negativo. Va hacia arriba y hacia la derecha, pero aquí quiere decir mayor afinidad electrónica es más negativo y por lo tanto más facilidad a captar un electrón. ¿Me seguís, no? Por lo tanto, la afinidad electrónica, los no metales son los que tienen mayor afinidad electrónica, porque son los que tienen más ganas de coger un electrón, los que más fácilmente, los que más energía liberan. Su energía su afinidad electrónica será más negativa, ¿vale? Bien. Electronegatividad. Bien, no confundir la afinidad electrónica con la electronegatividad. La electronegatividad es la tendencia de un átomo dentro de una molécula, es decir, estamos estudiando un átomo que está unido a otro u otros átomos, ¿vale? De atraer hacia sí el par de electrones de su enlace con el otro átomo, ¿vale? Es decir, entonces, la afinidad electrónica es la tendencia que tiene un átomo a captar un electrón, pero un electrón que esté por ahí libre, suelto. Y la electronegatividad es la tendencia que tiene un átomo a captar un electrón de otro átomo con el que tiene compartido, ¿vale? Entonces, cuando se forma un enlace covalente que se comparten electrones, por ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno están compartiendo electrones, bueno, aquí el oxígeno más tendría otros 6 electrones, en ese enlace covalente, el hidrógeno y el oxígeno, pues lo hará con la orbital p, y aquí hay 2 electrones compartidos. Como el oxígeno es más electronegativo, en realidad los 2 electrones esos compartidos están mucho más cerca del átomo del núcleo del oxígeno que del hidrógeno. Es decir, realmente, yo dibujo el hidrógeno de esta manera, con un protón y un electrón. Este electrón lo tiene compartido con el oxígeno. Vale, ya lo dibujé muy... Espera. Electrón, aquí estaría el protón. Y aquí está el oxígeno. Con sus orbitales p y demás, ¿vale? Compartiendo otro electrón. Fijaros que esos 2 electrones están mucho más cerca del núcleo del oxígeno que este sería el núcleo del hidrógeno, ¿vale? Eso significa la afinidad electrónica. Es la tendencia de atraer hacia sí electrones. Y entonces, en el enlace hidrógeno-oxígeno va a haber un momento dipolar hacia allí. Es decir, una carga parcial negativa en el oxígeno y una carga parcial positiva en el hidrógeno. El oxígeno es como que tiene más carga negativa porque los electrones compartidos están más cerca del oxígeno, ¿vale? Eso es lo que... hay una cierta polaridad o distribución de carga, ¿vale? Bien, ¿qué más de propiedades periódicas? El radio atómico. Vale, del radio atómico no voy a hacer una definición como tal. Voy a decir que aumenta hacia abajo. ¿Por qué? Porque cuando bajamos en la tabla periódica, cuando bajamos de periodo, hay más número de capas. ¿Vale? Vamos, ahí aparecen en un átomo pues más niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. O sea, digamos que los electrones cada vez se alejan más. Tienen que entrar en otro nivel de energía. Y por lo tanto, aumenta el tamaño del átomo, el volumen atómico, porque en realidad lo que se puede medir en un átomo es su volumen atómico, no su radio, ¿eh? Pero bueno, aumenta el volumen, el tamaño del átomo. Y luego, el radio atómico aumenta hacia la izquierda, sorprendentemente para algunos, porque claro, dicen, pero si a la derecha yo voy añadiendo protones, voy añadiendo electrones, entonces debería aumentar el radio.
No por eso, porque si tú cuando te desplazas hacia la derecha añades un electrón más, pero también añades un protón. Entonces el núcleo cada vez es más, o sea, más fuerte a la hora de atraer electrones y por lo tanto, digamos que esos electrones, a ver, me voy a explicarlo de otra manera. Imagínate que el nivel 3, aquí un núcleo y desplazarse hacia la derecha en la tabla periódica es ir añadiendo, por ejemplo, electrones aquí. Están en el mismo nivel de energía. Entonces no hace que aumente el tamaño del átomo. Pero es que además, cuando yo añado aquí electrones, aquí estoy añadiendo protones también. Entonces esos protones van a ser capaces de atraer a esos electrones con más fuerza, ¿vale? Pero, ¿por qué entonces no se hace más pequeño hacia la derecha, sino hacia la izquierda? Porque como hay otras capas de electrones, hacen que apantallen a los anteriores. Bueno, esto tampoco es un poco... es hablar del apantallamiento, que hay otros electrones que apantallan. Digamos que nada, estudiarlo de esta manera. El radio atómico aumenta hacia abajo y hacia la izquierda. Es decir, aquí iría una cosa así, ¿vale? O sea, mayor hacia la izquierda. Sobre todo por eso, porque incluso con el apantallamiento al meter más protones, se comprime un poco el átomo, ¿vale? Como hay más protones, hay más fuerza y atrae con más fuerza a los electrones y lo comprime un poco. Por eso digamos que hacia la derecha se hace un poco más pequeño el átomo, ¿vale? Sí, incluso con el apantallamiento. Ahora, si yo meto otro nivel de energía, es cuando el átomo aumenta de tamaño claramente, ¿vale? Por eso hacia abajo sí. Bien. Y luego, con esto del radio atómico tenéis que saber que un anión va a ser siempre más grande que un elemento neutro y este a su vez más grande que un catión. Por lo mismo, si yo le arranco un electrón al átomo, tiene más protones para atraer al resto de electrones y por lo tanto les atrae con más fuerza, ¿vale? Al igual que si yo meto un electrón, el núcleo tiene que repartir su fuerza de atracción con un electrón más y por lo tanto os va a atraer a todos los electrones con menos fuerza y se dice que el átomo como que se expande, se hace más grande, ¿vale? Bien, el enlace químico, esto para el siguiente vídeo.